un podcast de Cooperativa. Bueno, lo decíamos recién, el tema de Artemis II, que entra en la esfera de influencia de la Luna, marca el mayor acercamiento humano desde 1972. Dice que la nave va a utilizar la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord. Sobre esta misión, sobre esto que tanto se ha estado conversando sobre el lado oscuro de la Luna, qué es lo que se puede observar allí, es lo que queremos conversar ahora con Víctor Pinto. Él es académico de la Universidad de Santiago, del Departamento de Física, es experto en exploración espacial. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien. Víctor, a ver, ¿qué te provoca a ti como experto en exploración espacial esto que está pasando y las últimas horas que hemos estado conociendo sobre Artemis II? Hasta ahora me produce mucha satisfacción, mucha felicidad el ver que después de tantos años hay un esfuerzo nuevamente intenso, especial, para volver a acercarnos a nuestro, digamos, objeto más cercano, que es la Luna. Esa es la primera, digamos, sensación que me produce esto. ¿Y qué expectativa te genera? ¿Qué es por qué tan importante? Bueno, cada vez que hay uno de estos viajes hay mucho en juego, ¿cierto? Desde el bienestar de los y las astronautas que están realmente solos allá afuera, hasta el testeo de nuevas capacidades, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación. Entonces, por supuesto que hay una atención muy grande y hay un seguimiento y hay una expectativa muy grande de todo lo que pueda ocurrir, de todo lo que ya ha estado ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos días. ¿Qué es de todo lo que ya ha ocurrido, qué es lo que más te ha llamado la atención? Y esto del tema que genera mucha curiosidad, el lado oscuro de la Luna, que por primera vez, tengo entendido, un ojo humano va a poder observarlo. A ver, de las cosas que más me han llamado la atención fue el diseño de esta misión, que solo utilizó un punto de aceleración, digamos, del cohete, y que, como tú mencionabas hace un rato, va a utilizar ahora la misma gravedad de la Luna para producir el paso por la parte trasera de esta y el retorno a la Tierra. Me parece que ahí hay un trabajo de ingeniería y de preparación que es de otro nivel. Ahora, respecto de la cara oscura de la Luna, como mencionabas, yo creo que hay mucha expectativa respecto de la calidad de la información y de las imágenes que se van a poder obtener, que a diferencia de hace 50 años, ¿cierto? Hoy en día son imágenes, videos de muy alta resolución que nos van a mostrar, ¿cierto?, este lado de la Luna que es muy difícil de ver desde acá de la Tierra, porque nunca nos está mirando. Uh-huh. ¿Y qué se supone que se puede encontrar allí, que se va a fotografiar? Si dice se trata de un enorme cráter, dicen algunos, que había sido fotografiado por cámaras en órbita, pero no había sido visto por el ojo humano. ¿Por qué es tan interesante? Digamos, esto es interesante por más de una razón. Hay toda una mística que la sociedad le ha puesto a la cara oscura de la Luna. Uh-huh. La gente, ¿cierto?, ha soñado, se han hecho canciones, se han hecho especulaciones acerca de qué es lo que podría haber ahí, pero en la práctica, digamos, desde el punto de vista más científico, como este es el lado que nunca está mirando hacia la Tierra, es entonces el que es más difícil de sondear. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que hay en el lado de la Luna que mira a la Tierra, ¿cierto? Y todas las noches muchos telescopios la observan, la pueden fotografiar, sabemos exactamente dónde están los puntos de alunizaje anterior, tenemos muy mapeado todos los cráteres, pero este otro lado, el lado oscuro, tiene menos historial de sondeos y de exploración.
Entonces cada vez que tenemos una misión que es capaz de mirar desde este otro lado, siempre está la posibilidad de que aprendamos más acerca de la formación lunar por ese otro lado, la distribución de los cráteres, y potencialmente la búsqueda de lugares que tal vez a futuro podrían ser útiles para asentamientos, bases y cosas de ese estilo que obviamente han sido también parte importante de la discusión acerca de cómo nos movemos hacia adelante con estas misiones de exploración. Estamos conversando con Víctor Pinto, que es experto en exploración espacial. Él es académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Muchas personas podrían preguntarse, bueno, todo lo que se invierte en recursos, ¿no es cierto?, para estas misiones, ¿qué es lo que nos puede aportar la Luna, conocer la Luna, saber más a la vida humana en este planeta? Hay diferentes formas de medirlo, ¿cierto? El gasto es sin duda enorme. Producir este tipo de viajes no es trivial, tiene un costo que es gigantesco. Pero históricamente la exploración y el desarrollo espacial, como siempre están testeando los límites de la tecnología actual, son los que 5, 10, 15 años después resultan en los grandes avances tecnológicos que empezamos a ver en nuestro día a día. Cosas que hoy en día son súper comunes, como el velcro, como la espuma esta con memoria de los colchones y almohadas. Todo eso viene a partir de desarrollos que en un principio fueron pensados para ayudar a los viajes espaciales. Entonces, si bien es cierto, hay una inversión gigantesca de recursos en este tipo de misiones, la tecnología que se desarrolla después termina beneficiando a la sociedad en general. Y esto obviamente sin contar el hecho de que hay toda una parte social, digamos, de la exploración, del soñar con abrir nuevas fronteras, que cada vez que tenemos uno de estos viajes hace que la gente se siente y piense en qué bien que estamos empujando las fronteras del conocimiento. Uh-huh. Víctor, tú decías, bueno, los avances, cosas como el velcro, tú hablabas, o la espuma con memoria que tenemos, es gracias a lo que se inventó, o lo que para poder justamente que las tripulaciones pudieran hacer estos viajes. Pero de la Luna misma, de lo que se investiga allá, ¿qué información o qué aporte puede tener para nuestra vida acá en la Tierra? Bueno, científicamente hay distintas cosas que se pueden obtener de la Luna. Una de las cosas que se ha podido aprender de la Luna en los viajes que se hicieron hace 50 años fue que su composición era bastante más cercana a la Tierra de lo que se creía. Sí. Y esto ayuda en teorías del entender cómo la Luna se formó, el por qué está ahí. Uh-huh. Adicionalmente, digamos, hoy en día yo esperaría de que también haya estudios acerca de cuál es la viabilidad, por ejemplo, para establecer bases en la Luna. Es posible obtener recursos naturales para hacer una base en la Luna sostenible. Es posible encontrar agua en los polos para potencialmente albergar una primera fase de conquista de la Luna en un futuro no tan lejano. Todas esas cosas, digamos, tienen que irse estudiando, y la mejor manera de hacerlo obviamente es mandando a las tripulaciones y mandando las misiones para que vayan allá. Si la sociedad como un todo queremos en 10, 20, 30, 50 años pensar en una exploración espacial más de frontera hacia, digamos, distintos asteroides, hacia Marte, entonces es fundamental que primero entendamos cómo sobrevivimos en un ambiente espacial tan inhóspito, cuáles son los riesgos de estar expuestos al sol y a su radiación sin tener la protección de la Tierra, y todo ese tipo de cosas, en donde la Luna obviamente es como el primer laboratorio práctico para que podamos
aprender todas esas cosas. Claro, y el otro asunto, esto de poder entender qué significa cuando te informan de que Artemis II entra en la esfera de influencia de la Luna. ¿Qué es la esfera de influencia de la Luna? Claro, esto tiene que ver con los potenciales gravitacionales. Acá en la Tierra, ¿cierto? Uno salta y vuelve a caer a la Tierra, o uno lanza un cohete y si es que uno no entra bien en órbita, vuelve a caer a la Tierra, ¿cierto? Entonces cuando uno dispara o prende los propulsores de la misión Artemis, ¿sí?, los hace volar hacia o en dirección a la Luna. Pero si la Luna no estuviese ahí, si esto se hubiese hecho en otro momento, el cohete habría llegado hasta algún punto y habría vuelto eventualmente a la Tierra, digamos de una forma orbital. Cuando tú te acercas lo suficiente a la Luna para que el campo de gravedad de la Luna ahora sea más fuerte que el de la Tierra, porque ya estás muy cerca de la Luna, entonces ahí tú hablas de que estás en la esfera de influencia de la Luna. Y esto significa que ahora los astronautas, en vez de estar arrancándose de la Tierra o cayendo a la Tierra, están cayendo hacia la Luna. O sea, la gravedad de la Luna. La gravedad de la Luna es más, pasa a tomar más relevancia que la de la Tierra. Ah, perfecto. Bueno, me imagino que estás siguiendo casi minuto a minuto lo que va sucediendo en esta misión, ¿no? Y lo otro que el otro día conversábamos acá, mucha gente se pregunta por qué va esta misión ahora como a explorar y no alunizan, ¿ah? Y que dice, no, vamos a ir a ver, a conocer cómo es, para que en 2, 3, 4 años más mandemos una misión y ya alunizar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, la gente tiende a de repente ignorar el hecho de que solo porque esto se haya hecho hace 50 años, eso no significa que podamos llegar y hacerlo de nuevo. Esto porque las tecnologías que se usaron en los años 60 y 70 son completamente distintas a las que se usan hoy en día. Entonces, al igual que ocurrió hace 50 años, nosotros hoy en día necesitamos volver a testear todos los sistemas. Entonces, en esta digamos, el primer vuelo del Artemis 1, porque este es Artemis 2, sí, testeó el cohete en órbita baja, ¿cierto? En órbita terrestre, digamos. Ahora se está testeando la capacidad de hacer este sobrevuelo por la Luna, y también con esto uno testea todos los sistemas de propulsión del módulo de viaje, los sistemas de supervivencia adentro, y eso da tiempo para ir aprendiendo de cuáles son los potenciales problemas que pueden ocurrir. Entonces vamos por etapas. La tercera misión sería tratar de testear el módulo lunar, y finalmente la cuarta misión sería la que intentaría aterrizar finalmente en la Luna. Y esto tiene que ver simplemente con protocolos tanto de desarrollo tecnológico como también de seguridad del equipo de astronautas que está viajando. Bueno, vamos a seguir pendientes acá en cooperativa.cl, también pueden estar ahí siguiendo el viaje de Artemis 2. Te damos las gracias, Víctor Pinto, experto en exploración espacial, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Que estés muy bien, hasta cualquier otro minuto. Muchas gracias por la invitación, que estén bien también, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y a esta hora hay palabras con historias. Héctor Vélez Mesa ya está conectado con nosotros. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Con nuevo ahora. Sí, estamos en horario de invierno. ¿Ah? Yo lo tomé el jueves pasado. ¿Cómo? Es decir, yo me cambié 3 días antes. Cambiaste los relojes, ya, perfecto. Cambié los 3 y ahora estoy, pero perfecto. Ya está. Lo cambié el jueves. Ya estás adaptado. Jueves el cambio. Claro, todo el fin de semana anduve con otra hora aquí. Pero quedó todo bien. Qué bueno. Oye, Héctor, bueno, vayamos a nuestras palabras, que en realidad son las respuestas a las preguntas que hacen los auditores y auditoras a tu Instagram. Sí. María Olazo dice que siempre ha querido saber por qué a Jesús también le llaman Cristo, incluso Jesús Cristo.
Sí. Jesucristo. Sí. ¿Tiene algún significado especial la palabra Cristo? Consulta ella. Claro, porque ella me escribía y me decía que hay gente que le dice Cristo nomás. Otros le dicen Jesús y otros Jesucristo. Claro. ¿Cuál? Pero Cristo es un sustantivo, es un sustantivo que significa ungido, dicho de una persona, en especial de un monarca o sacerdote que se ha asignado con óleo santo, que es un aceite consagrado. ¿Qué significa esto? Que en la religión cristiana signar es hacer la señal de la cruz sobre alguien. Y el uso del aceite con fines sagrados procede de la antigüedad, en especial del mundo bíblico. Y en el Antiguo Testamento se ungía con aceite a reyes, profetas y objetos sagrados. Y por ejemplo, antes que Jesús, un célebre ungido fue el rey David, que fue la señal que le hicieron, que le hizo Samuel como elección divina para que reemplazara a Saúl. Pero de ahí viene la palabra Cristo, es el ungido. Ahora, entonces por eso es que Jesucristo es Jesús ungido. ¿Pero qué es lo correcto? Es decir, cualquiera, Jesucristo, Cristo. Claro, sí, lo que pasa es que ella quería saber si era uno u otro. Pero obviamente que se entiende que es cualquiera. Eso puede decir Cristo. Pero su nombre es Jesús. Perfecto. Digamos, claro, vamos a lo práctico. Él es Jesús, el ungido. Y ahí es que se creó Jesucristo, que también es correcto. Pero valen todas. Pero era buena la pregunta. Sí, buenísima. Era buena, sí. Oye, esta historia es increíble, porque en la prensa el fin de semana, ¿no es cierto?, leímos que el esposo de Kristi Noem, que es la ex secretaria de Seguridad de Estados Unidos, llevaba una doble vida. Sí. Y que se relacionaba con mujeres del mundo de la bimboficación. Sí. Y hablaba con otras mujeres sobre temas de índole sexual, se vestía para hablar con ella, se vestía con atuendo femenino, incluso se ponía unos globos para simular unos enormes pechos. Pero bimboficación, ¿qué es eso? Pregunta Cita Ramírez. Porque ella dice que se imagina que bombofica no tiene ninguna relación con esta palabra, pero es verdad que cuando uno la lee, a mí me pasó lo mismo, cuando leí bimboficación, ¿qué es esto? Me acordé de bombofica inmediatamente. A ver, esa sería la bombificación. Claro, pero tiene algo, no sé, tiene gracioso. Mucho, claro, es gracioso. Mira, es una palabra relativamente nueva. Bimboficación alude a una tendencia cultural y fetichista que conlleva la transformación física y a veces psicológica de alguien hacia un estereotipo exagerado de hiperfemineidad sexualizada. ¿Qué significa? Implica estética recargada, maquillaje, ropa rosada, pechos voluminosos, y se adopta una personalidad superficial, ingenua o centrada solamente en la atracción física. Es un proceso de conversión hacia una especie de muñeca viviente, a menudo sexualizada. Originalmente bimbo era un término despectivo de los años 80, 90, para aludir a mujeres atractivas pero supuestamente poco inteligentes. Eso era muy propio de esos años, además años muy machistas. Y bimbo deriva de bambino, que es niño en italiano, y por supuesto niño. Pero de ahí viene la bimboficación, que le ha traído muchas complicaciones a esta señora. Sí, pero es que no entiendo además por qué este señor, bueno, son fetiches. Por eso que nadie lo entiende. Nadie entendió mucho. Menos Trump. Me imagino. Claro. Sigamos. Maciel Avendaño recuerda un programa de televisión, quien no lo va a recordar, me imagino, cuyo nombre era Pipiripao. Sí, por supuesto. Y pregunta por el significado de esta palabra. Sí. O pregunta también si es una palabra inventada. Y también de paso recuerda dingolondango, que también quiere saber qué significa esa palabra. Héctor. A ver, partamos por la primera, por pipiripao, que es un sustantivo, y se emplea usualmente en el lenguaje coloquial de España, no tanto en América. Pero en España, un pipiripao es un convite o invitación espléndida y magnífica como las que hacían los antiguos patricios romanos. Se pasaba muy bien en pipiripao. Y puede ser también una serie de agasajos, comidas, comilonas, banquetes y festines que se van rotando de una casa a otra y de una semana a otra. Eso es un pipiripao. Por lo tanto, no es una palabra inventada, es una palabra que existe y existe hace mucho tiempo. También
En el diccionario de la lengua española figura la expresión tierra del pipiripao, que se define como aquel lugar o casa donde hay opulencia y abundancia y se piensa solo en regalarse y tratarse muy bien. Ese es Pipiripao, que es el nombre de un famoso programa infantil de televisión, que si la memoria no me engaña era de UCB Televisión. Ujú. Y dingolondango también es una palabra que aparece en el diccionario. Y escuetamente dice el diccionario que significa expresión cariñosa, mimo, halago, arrumaco. Eso es un dingolondango. Se desconoce su etimología, pero se presume que es una voz onomatopeica. Esos dos programas que tienen estos nombres los encontraron en el diccionario. ¿Ah? Es decir, se hizo una buena búsqueda. Ujú. O sea, pero las dos palabras existen. O sea, para decir te hago un cariño, puedo decir te hago un dingolondango. Retomamos entonces con Héctor Belis Mesa, que estábamos haciendo nuestro tradicional palabras con historias, ¿no es cierto? Ahí la noticia manda, tú sabes, Héctor, y fuimos en este contacto con Buenos Aires, ahí la visita del presidente chileno y el encuentro con el presidente argentino. Ahí escuchábamos las preguntas, las respuestas, todo va a estar, por supuesto, en cooperativa.cl y en los resumen de prensa acá en Una Nueva Mañana. Sigamos con lo nuestro. Ángel Gómez consulta por el origen de la palabra pontífice. ¿Y qué relación tendría con los puentes? Pregunta, porque a él dice le gusta mucho leer sobre la antigüedad clásica y aprovechó el fin de semana para hacerlo justamente. Sí, siempre es interesante la historia que tienen estas palabras, ¿eh? Pontífice significa literalmente constructor de puentes. Ya. Pontis es puente y facere es hacer. Y en la antigua Roma, el pontífice era el sacerdote que presidía los ritos religiosos y que velaba por la conservación del puente sobre el río Tíber. Con los siglos, por eso que era interesante. Sí. Claro, con los siglos los pontífices fueron asumiendo otras atribuciones y terminaron siendo autoridad en temas religiosos. Y partieron cuidando el puente y terminaron en temas religiosos. Julio César lo fue. Luego los emperadores como pontífices máximos, es decir, supremo constructor de puentes, porque ese era el título que tenían, asumieron el control de la religión. Un puente entre personas y dioses. Y finalmente la Iglesia Católica adoptó este título para designar a su prelado máximo y le agregó el calificativo de sumo, que significa supremo. El sumo pontífice, el supremo. Pero sí, es verdad, originalmente significa puente. ¿Y por qué un sacerdote tenía que cuidar el puente? ¿Qué le podría pasar al puente? ¿Se iba a caer? No, los puentes no. Lo que pasa es que los puentes hoy día nosotros no le damos la importancia que tenían antes. Sí. Que era como comunicación. Nosotros que los cuidaban mucho. Claro. Claro. Y de hecho había que pagar lo que se llamaba el pontazgo en esos tiempos, que era el peaje para pasar un puente. El que no tenía plata tenía que pasar nadando. Ahí entiendo que estaba cuidando entonces que pagaran. No. Claro, lo interesante es que antes de César Julio César en su carrera, él fue pontífice máximo. Sí, fue el sumo protector de los puentes. Pero claro, pero sí después le encontraron la relación, pues el puente entre el hombre y Dios. Y toda la razón. Oye, Héctor, a propósito de lo que acabamos de ver, ¿quién no ha visto seguramente alguna película sobre la vida de Jesús este fin de semana? Inés Zapata, por ejemplo, vio varias películas bíblicas, pero quedó con una duda. Dice, ¿qué arrastró Jesús en el Vía Crucis hacia el Calvario? ¿La cruz donde lo crucificaron o el travesaño de la cruz? Es bien interesante esta pregunta porque yo creo que el cine nos podría haber deformado un poco la realidad, porque el suplicio de la cruz en la antigüedad fue utilizado por asirios, persas y romanos. No es que es propio de ellos, es propio de la época. Y en Roma la crucifixión era un castigo reservado para los esclavos. Y así fue ajusticiado, por ejemplo, Espartaco, el esclavo que se rebeló contra Roma. Esta forma de ejecución consistía en un travesaño que el convicto cargaba hasta el lugar de la ejecución.
Y en ese lugar, este travesaño se agregaba a un poste que estaba ya en ese lugar, donde el condenado a muerte era crucificado. De acuerdo a esta descripción, siempre se ha discutido que en los grabados se muestra a Jesús cargando la cruz, en circunstancias que se cree y que de acuerdo a lo establecido, lo más probable es que solo hubiera cargado el travesaño. Eso es lo más probable. Eso es lo más probable, y que también en alguna película se ha visto con el travesaño nomás, que era lo que hacían todos. ¿Sí? Lo interesante que tiene toda esta historia, la historia sagrada, es que la historia sagrada es de los cristianos, porque si tú vas a la historia oficial romana, a la de Flavio Josefo, por ejemplo, creo que le da una línea a Jesús. Es decir, para ellos en ese momento no fue relevante, como si fue relevante para el resto, al extremo que se convirtió en una de las religiones más importantes del mundo. Mira. Claro, pero sí, es verdad eso, pero es el punto de vista. Para los romanos fue un incidente. Imagínate en Roma, esto además ocurre en el Medio Oriente. ¿Cuántos se enterarían ellos de toda esta historia? La historia de Poncio Pilato, todo eso. Sí, siempre es bueno darle una vuelta y una revisión, y estas preguntas nos ayudan. Absolutamente. Oye, mucha gente este fin de semana anduvo en balde. Cambio de tema totalmente, porque Teresa Beas, y cortito porque nos quedan 10 segundos, ha querido saber por qué cuando alguien pierde el tiempo se dice que está o anda de balde. A ver, vamos, es una locución adverbial de balde que figura en el léxico con los significados de gratuitamente, sin coste alguno, en vano, sin motivo, sin causa y ocioso. Y decir que alguien está de balde significa que está ocioso o va de vago por la vida. Y hacer un viaje de balde significa hacerlo en vano. Y balde, para estos efectos, procede de una voz árabe hispana que es bátil, que quiere decir vano, inútil y sin valor. En consecuencia, los baldes para el agua no tienen ninguna vinculación con este otro balde. No es que uno cuando anda de balde lleve un balde. Eso yo... Un balde vacío, decía yo, no sé. Llevas un balde y te paseas con el balde. No. Okay. Claro, no tienen nada que ver las dos palabras. Y la palabra balde en árabe significa vano, inútil, sin valor. Es decir, hice un viaje sin valor, fue inútil, no conseguí nada. Ese es el otro balde. Ahí está el origen de la palabra y de la expresión, mejor dicho. Ya, muchísimas gracias, Héctor Belis Un abrazo. Mesa. Hasta el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao. Ustedes también, adiós. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.